Aquí se encuentra uno de los mayores secretos que tanto la Biblia como Napoleon Hill enseñan, aunque en lenguajes distintos. Hill hablaba del acceso a la inteligencia infinita, una fuente invisible de ideas, soluciones, inspiración y oportunidades, que siempre responde a la mente que está debidamente preparada. Esa fuente que él describe en el libro Piense y hágase rico, no es otra cosa que el reflejo práctico de lo que la Biblia llama Dios como proveedor y fuente inagotable. Pero observa un detalle clave: el río no aparece afuera, en el mundo físico. Está dentro de la ciudad de Dios, en el santuario, en el lugar secreto. Es decir, la verdadera abundancia comienza en el interior, nunca en el exterior. El dinero que ves en tu cuenta, los activos, las inversiones, los bienes, todo eso es solo una manifestación exterior de lo que primero tuvo que construirse por dentro. Una mente abastecida, conectada a la fuente, alineada con los principios de abundancia. Por eso tantas personas, incluso cuando reciben dinero, hacen buenos negocios o tienen un salario alto, siguen viviendo en escasez, porque no tienen acceso al río. Están desconectadas de la fuente. Buscan seguridad afuera, en el dinero, en las personas, en el sistema, y se olvidan de que toda provisión comienza en el interior. Napoleon Hill lo deja claro al afirmar que la riqueza comienza con un estado mental, con claridad de propósito, fe y persistencia. Eso es exactamente lo que enseña el Salmo 46. El río que alegra la ciudad de Dios es la imagen de la provisión mental, emocional, espiritual e incluso financiera que fluye cuando estás conectado a la fuente correcta. Este es el gran punto de quiebre entre los que prosperan y los que fracasan. Quien busca solo fórmulas externas, qué acción comprar, qué negocio abrir, qué inversión hacer, sin primero ordenar su interior, vive como alguien intentando llenar un balde con fugas. Puede que entre dinero, sí, pero se escapa, porque falta estructura mental, falta visión, falta alineamiento con el río de la provisión. La mente abastecida por la fuente correcta opera en otro nivel, percibe oportunidades que otros no ven, tiene valentía cuando todos sienten miedo, descansa, no por pasividad, sino por una confianza absoluta de que la provisión no depende del mundo, sino del Dios que controla el mundo. Por eso, cuando el Salmo declara que hay un río que alegra la ciudad de Dios, está diciendo que para quien habita en ese lugar de fe, obediencia y alineamiento, no existe la sequía, existe constancia, existe flujo, y quien vive en ese flujo, prospera. No importa si la economía está en alza o en caída, si el dólar sube o baja, y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias, hombres habituados a la vida militar, temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Cuando recobraron los sentidos, hallaron el sepulcro abierto y vacío. Para un soldado romano, fallar en su misión podía significar la muerte. Llenos de pánico, corrieron a la ciudad para contar a los principales sacerdotes lo que había ocurrido. Estos, tras deliberar, ofrecieron a los soldados una gran suma de dinero para difundir una historia falsa. Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos. Era el comienzo de la mañana del primer día de la semana, aún oscuro, cuando María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé salieron en dirección a la tumba de Jesús. Estas mujeres habían seguido fielmente a Jesús durante su ministerio. Habían permanecido al pie de la cruz cuando muchos discípulos huyeron con miedo. En el camino conversaban preocupadas. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sabían que una enorme piedra circular había sido rodada para sellar la tumba, demasiado pesada para que ellas pudieran moverla. Cuando llegaron al huerto, el sol empezaba a iluminar el horizonte. Para su sorpresa, vieron que la gran piedra ya estaba removida. María Magdalena, pensando que el cuerpo había sido robado, corrió de inmediato a avisar a Pedro y a Juan. Las otras mujeres se acercaron al sepulcro. Al entrar, presenciaron algo que las llenó de terror y asombro al mismo tiempo. Un joven vestido de blanco estaba sentado a la derecha. «No se asusten», dijo. «Buscan a Jesús el Nazareno que fue crucificado. Él ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron». Las mujeres salieron deprisa, temblando de miedo. El evangelista Marcos relata que al principio no dijeron nada a nadie, porque tenían temor. Cuando finalmente se lo contaron a los 11 apóstoles, sus palabras les parecieron un delirio y no las creyeron. Este detalle es significativo. Si los evangelistas hubieran estado inventando una historia para promover la fe en la resurrección, difícilmente habrían escogido a mujeres como las primeras testigos.
En la cultura judía de la época, el testimonio femenino no era admitido en los tribunales. María Magdalena había llegado, agitada y emocionada, a la casa donde estaban Pedro y Juan. «Se han elevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto», exclamó. Los dos discípulos se miraron, asimilando la noticia inquietante. Sin mediar más palabras, ambos salieron corriendo hacia el huerto. Juan, más joven, corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. Desde allí pudo ver las vendas de lino cuidadosamente dobladas, pero el cuerpo no estaba. Pedro entró de inmediato en la tumba y vio las vendas colocadas de manera ordenada. No había señales de apuro, como cabría esperar si el cuerpo hubiera sido robado. María Magdalena se quedó afuera junto al sepulcro llorando. En su pena se inclinó para mirar dentro y tuvo una visión asombrosa. Dos ángeles con vestiduras blancas sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Righteousness. But the tax collector stood at a distance, wouldn't even look up to heaven and said, "God have mercy on me, a sinner." Jesus said it was the tax collector, not the Pharisee, who went home justified before God. Why? Because God values a humble heart. When we pray, we're not coming to God as equals. We're coming as children to a loving Father, as sinners to a merciful Savior, and as created beings to an all-powerful Creator. Humility opens the door for God's grace to flow into our lives. Praying with faith and trust. Faith is the currency of prayer. Hebrews 11:6 says, "Without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him." When you talk to God, do you truly believe He hears you? Do you trust Him to answer in the way that's best for you? In Mark 11:24, Jesus says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." This doesn't mean God will give us everything we want. It means we should pray with confidence, trusting that God hears us and will respond according to His perfect will. Faith isn't about the size of your request. It's about the size of your trust in God. Even a small prayer, spoken with great faith, can move mountains. Being honest and vulnerable in prayer. One of the most freeing truths about prayer is that you don't have to pretend with God. He already knows your heart, your struggles, and your doubts. In Psalm 51, David pours out his heart to God after committing a terrible sin. He doesn't sugarcoat his guilt or try to justify himself. He says, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Psalm 51:10. David's honesty is a reminder that God isn't looking for perfect words. He's looking for a sincere heart. God invites us to come as we are. Whether you're angry, broken, or overwhelmed, He wants to hear it all. So don't hold back. Let your prayers be real, raw, and vulnerable. God is big enough to handle your honesty, and He's ready to meet you with grace and love. Section 3. The key components of talking to God. Prayer is a personal and dynamic conversation with God, but the Bible also shows us certain components that should shape our communication with Him. These elements help us approach God with the right heart and mindset, ensuring that our prayers are aligned with His will and His word. Let's break down these key components so that we can learn to pray in a way that honors God and strengthens our relationship with Him. 1. Praise and worship, acknowledging God's greatness. The Bible teaches us that prayer No perecer en la agonía de la tortura eterna. ¿No parece una decisión fácil? Aún así, parece que pocas personas se dan cuenta de ello. No tendremos innumerables e incontables oportunidades. Solo tenemos una oportunidad, y está pasando ante tus ojos en este mismo momento. Si hasta tu último suspiro no hay arrepentimiento, tu morada será el sufrimiento eterno. Ante el arrepentimiento, aceptando a tu Salvador, tendrás un lugar en el cielo. Es un cálculo básico. El fin se acerca a pasos agigantados como fue anunciado. Cada día es una nueva oportunidad para restaurar el pacto y tomar una decisión. No pierdas tiempo, pues solo Dios sabe el tiempo de cada uno. Se cree que en el momento de la muerte, todas las facultades del pensamiento, emociones, voz y memoria, permanecen conscientes y bajo nuestro control. En la vida después de la muerte, el ser humano actúa de manera similar a los modos ya vividos. Sensaciones, pensamientos y recuerdos perduran. ¿Qué tiene de fascinante esto? Demuestra que la esencia de quienes somos como individuos, con todas nuestras particularidades y personalidades, pertenece a nuestro espíritu,
a nuestra alma. Nuestro cuerpo es solo una estructura física que sostiene nuestra verdadera esencia. No hay nada más auténtico en cada uno de nosotros que nuestra alma genuina, y cuando entremos en la vida eterna, seguiremos siendo los mismos individuos, capaces de comprender el mundo y sus complejidades. El cielo no parece ser solo una experiencia espiritual colectiva entre seres etéreos y errantes. Habrá muchas cosas por hacer, muchas experiencias nuevas enriquecedoras para el espíritu a lo largo del camino en el destino de los cielos. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 24, se nos dice que, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en fruto de mi trabajo, no sé entonces qué escoger. Pero de ambos lados estoy apretado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mas juzgo más necesario, por amor a vosotros, permanecer en la carne. El apóstol Pablo, que ya recibió un video aquí en el canal, nos transmite el mensaje de que la muerte representa una ganancia, estar junto a Cristo. Esta enseñanza es reconfortante y positiva, pues nos asegura por la fe de que la muerte no es el final ni una privación, sino más bien un lucro. Esta creencia continua nos fortalece como seguidores de Cristo, quienes creen y siguen la palabra del Señor Jesús. La muerte es el desenlace solo en la esfera terrenal, pero el inicio de un nuevo viaje para nuestro espíritu. El versículo 18 del capítulo 8 de Romanos declara: porque estoy convencido de que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Esto significa que, incluso frente a dificultades, el tiempo de la sequía. El milagro de la multiplicación comenzó precisamente en el momento en que ella puso a Dios en primer lugar. Déjame decirte algo que la mayoría de predicadores no te dirán por miedo a ofenderte. Tu problema financiero, tu problema de escasez, tu problema de falta de abundancia no es un problema económico. Es un problema de prioridades espirituales. Has puesto tu seguridad en tu trabajo, en tu salario, en tus ahorros, en tus estrategias humanas. Y cada vez que llega una crisis, cada vez que hay un gasto inesperado, cada vez que la economía tambalea, te llenas de pánico porque tu fundamento es débil. Confías más en tu cuenta bancaria que en el Dios que posee todo el oro y la plata del universo. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de los cristianos con sus finanzas? No es que ganen poco, es que administran sin Dios en primer lugar. Le dan a Dios las sobras, si es que le dan algo. Esperan a ver si les alcanza después de pagar todo para entonces considerar si ofrendan o diezman. Han invertido completamente el orden divino, y después se quejan de que Dios no los bendice económicamente. Pero escucha esto, no puedes esperar bendición de abundancia cuando no estás dispuesto a honrar a Dios con tus primicias. Te voy a confrontar directamente con una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que diste una ofrenda que realmente te costó? ¿Cuándo fue la última vez que honraste a Dios con tus primicias antes de pagar cualquier otra cosa? ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste el principio bíblico del diezmo no como una obligación religiosa, sino como un acto de fe que declara: Dios, ¿tú eres primero incluso en mis finanzas? Si estás buscando excusas en tu mente ahora mismo para justificar por qué no lo haces, acabas de confirmar que Dios no está primero en tu economía. Mira, el principio de las primicias no es un invento de pastores codiciosos para sacar dinero. Es un principio espiritual establecido por Dios mismo que activa la multiplicación sobrenatural en tu vida. Cuando le das a Dios lo primero y lo mejor, no las obras ni lo que te queda, estás haciendo una declaración de fe que mueve el cielo. Estás diciendo: Señor, confío en que si pongo tu reino primero, tú proveerás para todas mis necesidades. Y Dios honra esa fe. Déjame darte instrucciones claras y específicas sobre cómo aplicar este principio correctamente. Primero, establece el diezmo como prioridad absoluta. No es negociable, no es opcional, no es algo que haces cuando te sobra. Es lo primero que apartas de cualquier ingreso que llegue a tus manos. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que todo viene de Dios y que tú eres simplemente un administrador de lo que Él te confía. Segundo, aprende a ofrendar con generosidad. La ofrenda va más allá del diezmo. Es dar por encima de lo que corresponde, dar sacrificialmente, dar hasta que duela, dar hasta que tu fe... El Mesías prometido. Mientras que los cristianos ven numerosas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús, los judíos a menudo interpretan esos mismos pasajes de manera diferente. Un ejemplo clásico es la interpretación de Isaías 53.
el famoso capítulo del siervo sufriente. Los cristianos ven en este pasaje una descripción profética clara del sufrimiento y muerte de Jesús. Sin embargo, muchos intérpretes judíos tradicionalmente entienden este texto como una referencia al pueblo de Israel en su conjunto, sufriendo por las naciones, y no como una profecía sobre un individuo específico. Es importante notar que la interpretación cristiana de muchas profecías mesiánicas difiere significativamente de la exégesis judía tradicional. Por ejemplo, los cristianos ven la profecía de Isaías 7:14 sobre una virgen que dará a luz como una referencia directa al nacimiento virginal de Jesús. Sin embargo, la palabra hebrea alma, usada en este pasaje, significa más precisamente mujer joven, y muchos estudiosos judíos argumentan que esta profecía se refería a un evento contemporáneo al profeta Isaías. Otro punto de divergencia está en la interpretación de profecías como Daniel 9:24-27, que los cristianos ven como una predicción precisa del tiempo de la venida del Mesías, coincidiendo con la época de Jesús. Los judíos, por otro lado, tienen interpretaciones variadas de este pasaje, muchas de las cuales no apuntan al primer siglo después de Cristo. Además, hay profecías que los judíos consideran no cumplidas por Jesús, como la reunión de los exiliados de Israel, Isaías 11:12, la reconstrucción del templo, Ezequiel 37:26-28, y el establecimiento de una era de paz universal, Isaías 2:4. La ausencia de estos cumplimientos durante el ministerio terrenal de Jesús es vista por muchos judíos como una evidencia de que Él no era el Mesías prometido. Es crucial entender que el enfoque hermenéutico cristiano, que frecuentemente ve un doble cumplimiento de las profecías o interpreta pasajes del Antiguo Testamento de forma tipológica, no es compartido por la exégesis judía tradicional. Esta diferencia fundamental en la interpretación de las profecías mesiánicas sigue siendo una barrera significativa para el diálogo entre judíos y cristianos sobre la identidad de Jesús. La genealogía del Mesías es un aspecto crucial de las expectativas mesiánicas judías, y la genealogía de Jesús presenta un desafío interesante en este contexto. De acuerdo con las profecías, el Mesías debería ser un descendiente directo del rey David, conforme lo prometido en 2 Samuel 7:12-16 y reiterado en varios otros textos proféticos. Los evangelios de Mateo y Lucas presentan no como un triunfo militar de Siria, sino como un testimonio del poder sobrenatural del Dios de Israel. El escenario estaba preparado para uno de los eventos más extraordinarios registrados en las Escrituras, una demostración de que los ejércitos visibles no siempre son los más poderosos. El amanecer en Dotán comenzó como cualquier otro, con los primeros rayos de sol pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. El siervo de Eliseo, siguiendo su rutina matutina, se levantó temprano para preparar el día. Era un joven dedicado que había aprendido a admirar profundamente la sabiduría y la fe de su maestro. Sin embargo, nada en su experiencia previa podría haberlo preparado para lo que sus ojos verían esa mañana. Al subir a una de las torres de vigilancia para observar el inicio del día, el siervo sintió su corazón detenerse por un instante. Allí, rodeando completamente la ciudad, se encontraba uno de los espectáculos más aterradores que había presenciado. El ejército sirio se había posicionado estratégicamente durante la noche, con sus tropas de élite, caballos y carros de guerra, formando un círculo impenetrable alrededor de Dotán. El sol naciente reflejaba en los escudos y armaduras de los soldados, creando un brillo metálico que parecía amplificar aún más el poder de esa fuerza militar. El miedo invadió al joven siervo instantáneamente. Sus manos temblaban mientras bajaba apresuradamente las escaleras de la torre. Sus pensamientos eran una tormenta de preocupaciones y preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían sido rodeados sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué los guardias de la ciudad no habían dado la alarma? Y lo más importante, ¿qué harían ahora? Corriendo por los pasillos de la casa donde Eliseo estaba hospedado, el siervo encontró a su maestro aún en sus aposentos, aparentemente tranquilo, como si fuera solo otro día común. La reacción del siervo está registrada en 2 de Reyes, capítulo 6, vers 15, cuando exclama: «Ah, mi señor, ¿qué haremos?». Su voz temblaba con una mezcla de miedo y desesperación que revelaba toda la gravedad de la situación. La escena que se desarrollaba era un estudio de contrastes. Por un lado, el joven siervo, tomado por el pánico ante una situación aparentemente sin salida.
Por otro, Eliseo, el hombre de Dios, manteniendo una serenidad que parecía desafiar toda lógica humana. Era como si él estuviera viendo algo que iba mucho más allá de la realidad visible, que tanto aterrorizaba a su siervo. Mientras tanto, fuera de los muros de Dotán, el ejército sirio se preparaba para lo que imaginaban que sería una misión relativamente simple. Sus comandantes organizaban las tropas para un asedio que, en su visión, no debería durar más que unas pocas horas. Después de todo, ¿qué podría hacer una pequeña ciudad contra una fuerza militar tan superior? La noticia del asedio comenzó a esparcirse desde Samaria hacia el oriente, probablemente siguiendo las rutas comerciales establecidas que conectaban el Medio Oriente con Asia Central. Los registros asirios mencionan deportaciones hacia Halá, Jabor, junto al río Gozán, y las ciudades de los medos, exactamente como está registrado en Segundo de Reyes. Desde estos asentamientos en territorio persa, los descendientes de Manasés continuaron migrando hacia el oriente. La presión de otros grupos étnicos, los cambios políticos en la región y posiblemente un sentido profético de que su destino final estaba en otra parte, los impulsó a seguir adelante. La segunda etapa los llevó a través de las montañas de Afganistán y hacia las rutas comerciales que conectaban Persia con China. Esta era la antigua ruta de la seda, utilizada durante siglos por comerciantes, refugiados y viajeros de todo tipo. Era una ruta difícil pero factible para grupos grandes de personas. Los Bnei Menashe hablan de un lugar llamado Shinlung, que juega un papel central en sus tradiciones migratorias. Según sus relatos, este era un lugar de refugio, posiblemente una cueva grande o un valle protegido, donde sus antepasados se detuvieron durante una etapa significativa de su viaje. Las descripciones de Shinlung son fascinantes porque incluyen detalles geográficos específicos que corresponden con ubicaciones reales en la ruta migratoria. Hablan de montañas altas, de ríos que fluyen hacia el oriente, de valles fértiles donde pudieron establecer asentamientos temporales. Pero Shinlung no era solo un lugar físico. En la memoria colectiva de los Bnei Menashe se convirtió en un símbolo de la preservación divina durante el exilio. Era la prueba de que Dios no los había abandonado, sino que los estaba guiando hacia su destino final. La tercera etapa los llevó a través del Tíbet hacia Myanmar. Esta parte del viaje debió haber sido particularmente difícil, cruzando algunas de las montañas más altas del mundo y adaptándose a altitudes y climas extremos. Pero las tradiciones orales sugieren que fue durante esta etapa que consolidaron muchas de las prácticas religiosas que los distinguirían de los pueblos circundantes. Finalmente, la última etapa los llevó desde Myanmar hacia las montañas del noreste de India. Aquí encontraron un territorio que les recordaba su hogar ancestral, montañoso, fértil, relativamente aislado del mundo exterior. Era un lugar donde podrían establecerse, mantener sus tradiciones y esperar el tiempo del retorno. Lo que hace que esta migración sea tan extraordinaria es que no perdieron su identidad durante el viaje. A pesar de los siglos de desplazamiento, a pesar de la exposición a docenas de culturas diferentes, a pesar de todas las presiones para asimilarse y desaparecer, mantuvieron viva la llama de su herencia israelita. Desarrollaron una cultura única que combinaba elementos de su herencia bíblica con adaptaciones necesarias para sobrevivir en su nuevo ambiente. Aprendieron y Mejor la cargo yo por si acaso. Y sigues caminando con el peso encima. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es? Dios ya te ofreció cargar tus preocupaciones, pero tienes que soltar la mochila. Por eso, el primer paso para confiar en Dios es entregarle tus preocupaciones de manera real y diaria. No basta con hacerlo una vez, es un ejercicio de cada día. Paso 2. Deja de buscar respuestas, empieza a descansar en Dios. Otro error que cometemos es que queremos entenderlo todo antes de confiar. Queremos respuestas antes de soltar. Queremos que Dios nos explique el plan completo antes de dar el paso de fe. Pero escúchame bien. La fe no es ver primero y luego creer. La fe es creer aunque no veas nada. Abraham no sabía a dónde Dios lo estaba llevando cuando le dijo que saliera de su tierra, pero igual obedeció. Moisés no sabía cómo Dios iba a abrir el mar, pero igual levantó su vara. Pedro no sabía si iba a poder caminar sobre el agua, pero igual salió de la barca. Ellos no esperaron ver antes de confiar, simplemente confiaron y luego vieron el milagro. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Así que si estás esperando que Dios te muestre todo antes de confiar en Él, te tengo noticias. Eso no va a pasar. Dios quiere que confíes sin necesidad de ver. Quiere que sueltes el control
aunque no tengas todas las respuestas. Quiere que camines en fe, aunque el camino no esté claro. Porque confiar en Dios no significa que vas a entenderlo todo, significa que vas a descansar en Él, aunque no lo entiendas. Paso 3. Camina en obediencia, aunque no tengas todas las respuestas. Aquí viene lo más importante. Confiar en Dios no es solo una emoción, es una acción. Es decidir caminar en obediencia, aunque no tengas todas las respuestas. Piensa en esto. Si realmente confías en Dios, entonces vas a obedecerlo sin miedo. No vas a paralizarte por la duda. No vas a esperar a que todo esté claro para dar un paso. Vas a moverte en febrero. La Biblia dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de su fidelidad. Salmos 37:3. Dios no te pidió que entendieras todo. Te pidió que confiaras y siguieras adelante. Porque la fe sin acción es solo teoría. Si dices que confías en Dios, pero sigues tomando decisiones basadas en el miedo, entonces realmente no estás confiando. Así que aquí está el reto. Deja de posponer lo que Dios ya te dijo que hagas. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo. Si Dios te está pidiendo que dejes el miedo y confíes en Él, hazlo. Si Dios te está diciendo que sueltes la preocupación y camines en fe, entonces empieza a hacerlo. Ahora que vimos cómo soltar el control y confiar en Dios, quiero que vayamos más profundo. Vamos a hablar de lo que realmente significa vivir con una fe inquebrantable. Vamos a ver cómo se ve la vida de alguien que ha dejado el miedo al futuro atrás y camina con la certeza de que Dios está con él. Cuarta parte. Vivir con una fe inquebrantable. Ok, hasta aquí hemos hablado sobre el miedo al futuro, sobre cómo el enemigo lo usa para distraerte, sobre la importancia de soltar el control y confiar en Dios. Pero ahora quiero hacerte una pregunta, y quiero que la respondas con sinceridad. ¿Cómo sería tu vida si realmente